Las armas de la fe, con el páter Benito Pérez Lopo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Las Armas de la Fe en Radio María. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y arrancamos con un nuevo programa. Saludamos a todos los oyentes y aquí a mi lado saludo con mucho cariño, celebrando el reencuentro, a María Esteban. Buenas tardes a todos, a los oyentes de Radio María, de Las Armas de la Fe y sobre todo a ti, Pater, que es un gran regalo, como siempre, acompañarte un día más. ¿Qué tal va por Pontevedra? Pues respuesta gallega, adaptándonos, pero bien, muy bien. Y ahora, pues con mucho mejor al empezar en este mes de octubre, el programa de Las Armas de la Fe, este espacio castrense que nos habla de la pastoral y de los grandes acontecimientos del Arzobispado Castrense de España y por ende de todos y cada uno de sus fieles, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. Nos acompaña esta tarde desde los controles Javi Pérez y sin más dilaciones quisiéramos pedirle a María que nos pusiese en la sintonía correcta, esa que marca el inicio de esta singladura de las armas de la fe. En ella pedimos por este programa, pero pedimos por todos aquellos que en estos momentos nos están escuchando, por sus intenciones. Y pedimos, María, por aquellos militares, policías o guardias civiles, por aquellos que están de servicio ahora mismo, que sin despegar el ojo de la carretera o de la cámara de seguridad, tienen de fondo a Radio María y están escuchando las armas de la fe. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Mes de octubre, y hoy arrancamos con una historia que va más allá de un uniforme. Hablaremos de la Guardia Civil, institución con más de 181 años de servicio a la ciudadanía, desde su creación por Real Decreto el 28 de marzo de 1844. Este cuerpo encarna un ideal elevado, el honoris mi divisa, lema fundacional de su cartilla del año 1845, que obliga a conservar el honor sin mancha, porque una vez perdido no se recobra jamás. Pero, ¿qué significa hoy vivir este valor en un puesto de montaña o en una carretera polvorienta? Con más de 80.000 agentes desplegados en más de 2.000 casas cuarteles en todo el territorio nacional, la Benemérita se define por valores como la disciplina, la abnegación, el sacrificio, la lealtad y el espíritu benemérito. Recientemente ha hecho noticia por su compromiso con la modernidad. En julio de 2025 puso en marcha un nuevo sistema, telematrices de denuncias online, acercando el servicio más que nunca al ciudadano. Y todavía más fresco celebró su 181 aniversario con ceremonias que descartaron su entrega, profesionalidad y cercanía con las víctimas. Así pues, arrancamos hoy explorando qué supone ser Guardia Civil. Además, en esta tarde nos acompañará el teniente coronel don Manuel Durán Santos, ya en situación de retiro. Él no es guardia civil, sino de la especialidad fundamental de transmisiones, pero dentro de su dilatada carrera también trabajó y colaboró con la Guardia Civil. Aprovechando este pin en su historia, nos lo trajimos. Bueno, María nos lo trajo y después le contaremos el porqué. Yo además encantado porque es amigo y compañero. Así que en unos minutos tenemos con nosotros a un oficial que nos llevará de paseo por la esencia y la pasión del día a día de un militar. No se lo pierda. Por último, María Esteban nos traerá en Bajo la Bandera de Jesús la muy querida Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Y además de la radio, pueden seguirnos en la página web de radiomaria.es. Y muy importante, si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, podéis escribirnos una carta de vuestro puño y letra y enviarla aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderos. Recuerdo la dirección, Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros. Están escuchando Las Armas de la Fe.
con María Esteban y el Pater Benito. El arzobispado castrense ayer y hoy. Alfred de Vigny formuló dos sentencias que se complementan. El honor consiste en hacer hermoso aquello que uno está obligado a realizar. El honor es la poesía del deber. Ambas expresan su visión estoica y romántica del honor, como algo que ennoblece la acción impuesta por el deber. En el Código de Conducta de la Guardia Civil, el primer principio o artículo del Decálogo del Guardia Civil afirma: el honor es mi principal divisa. Debo, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Este precepto, formulado originalmente por el fundador del Cuerpo, el duque de Ahumada, se traduce en una ética profesional que define a la gente en su vocación de servicio, integridad y solemnidad en el cumplimiento del deber. Si se busca documentación sobre principios o valores que deben inspirar la labor profesional de un guardia civil, nos encontramos con un gran número de códigos de conducta, emanados de multitud de organismos, tanto nacionales como internacionales, así como normas originadas desde la propia institución. Desde la misma fundación de la institución, la Cartilla del Guardia Civil contemplaba tanto reglas morales como de urbanidad y protocolo, y pretendía dotar a los guardias de una sobria formación moral y humana, dignidad y sentido del honor. El lema del Guardia Civil es: el honor es mi divisa, y este es el valor principal que debe asumir un guardia. El honor es un conjunto de obligaciones que, de no cumplirse, hacen que se pierda. El honor tiene un código, una serie de cualidades basadas en ideales que constituye un comportamiento honorable. Un guardia civil es militar en cuanto a su disciplina, su honor y espíritu de sacrificio, su abnegación, integridad, profesionalidad, lealtad y compañerismo. Pero también es un ciudadano, con algunos de sus derechos fundamentales limitados, un funcionario cualificado de la administración del Estado, un policía que vela por la seguridad de todos. El principio de cumplimiento del deber de un guardia civil limita la propia voluntad, no coercitivamente, sino como una necesidad moral. Moral que debe ser interiorizada como propia. Ya en la época fundacional fueron definidos unos principios que no son una lista de palabras huecas, sino algo que el guardia civil asume y hace propios. Sacrificio. Peligro o trabajo grave a que se somete una persona, acto de abnegación inspirado en el sentido del deber. Se traduce en subordinar la vida o el bienestar propios por los demás. Lealtad. Cumplimiento de lo que exige la fidelidad y el honor. Austeridad. Moderación de los sentidos y pasiones ante metas más elevadas como el cumplimiento del deber. Disciplina. Doctrina. Instrucción de una persona. El significado implica la observancia de unos principios de obediencia que solo conoce el límite moral del honor y el material de la ley. Abnegación. Sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses, generalmente por motivos profesionales o altruismo. Y espíritu benemérito, benefactor, que hace bien a los demás. Se consideran las necesidades del prójimo por encima de las de uno mismo. Puede entenderse que estos valores son naturales, es decir, que existen como ideas universales, como conceptos superiores e independientes, al margen de las ideologías o las tendencias políticas que tienen una clara permanencia en el tiempo. A pesar de la lejanía en el tiempo desde su adopción por la Guardia Civil, la esencia de estos valores no ha dejado de ser compartida y apreciada por la sociedad a la que aquella sirve. La estima de la institución por parte de la sociedad tiene su fundamento en esa percepción común de estos valores como ideales. Su permanencia no supone una Guardia Civil anclada en el pasado, sino una institución que evoluciona y se adapta a la realidad social del momento y a su complejidad, y que hace frente a las nuevas amenazas.
Puede apreciarse lo aventajado de la visión del duque de Ahumada, si se considera que los valores que contiene la cartilla han trascendido a su época e inspiran actualmente a las mujeres y hombres que hoy integran la Guardia Civil. La Guardia Civil fue fundada en el año 1844, durante el reinado de Isabel II, con el impulso del gobierno moderado de González Bravo y el consenso de las demás fuerzas políticas. Su creación fue debida a la necesidad del Estado liberal español de contar con una fuerza de seguridad pública que abarcara todo el territorio peninsular e hiciera frente a la situación de inseguridad generada por los bandoleros, que azotaban sin piedad los campos y caminos del país tras la Guerra de la Independencia. Fue el entonces segundo duque de Ahumada, don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, hombre de confianza del general Narváez y profundo conocedor de la realidad española, quien se encargaría de organizar el nuevo cuerpo. Para ello, tomó como ejemplo el modelo implantado en Francia con la gendarmería. Dotó al cuerpo de la famosa cartilla del Guardia Civil, siendo la propia reina Isabel II quien lo bautizó como Guardia Civil. De este modo, pasó a ser la primera fuerza de seguridad pública creada en España con ámbito nacional. En la cartilla, el duque de Ahumada diseñó la idiosincrasia del Guardia Civil: fuerte disciplina, capacidad de sacrificio y espíritu benemérito. Unas características que definirían la condición del Guardia Civil como militar de profesión y servidor público de vocación. Gracias a esto, no tardó en demostrar una gran eficacia en las funciones que le fueron encomendadas. Sus servicios humanitarios, su honor y su rigor en el desempeño de sus funciones le granjearon muy pronto el respeto y la admiración del pueblo español, que pasó a denominarla con el sobrenombre de Benemérita, título que se hizo oficial a partir de octubre de 1929. A lo largo de casi 170 años de existencia, la Guardia Civil ha sabido adaptarse a la evolución y a los cambios sociales, políticos y económicos, constituyendo uno de los patrimonios más queridos y vinculados al pueblo español, que ha visto reflejadas en su trayectoria gran parte de sus señas de identidad. El carácter benemérito o benefactor de la Guardia Civil forma parte de su naturaleza desde su creación. En cada naufragio, incendio, inundación, terremoto, epidemia o calamidad pública ocurridos en España, se ha podido contar con el socorro y la ayuda de la Guardia Civil. Ya en el primer reglamento para el servicio de 9 de octubre de 1844, en su artículo 32 se lee: En los caminos, en los campos y despoblados, toda partida o individuo de la Guardia Civil cuidará de proteger a cualquier persona que se vea en algún peligro o desgracia, ya prestando el auxilio de la fuerza, ya facilitando el socorro que estuviera a su alcance. Por consiguiente, procurará amparar a todo viajero que sea objeto de alguna violencia, auxiliar a los carruajes que hubiesen volcado
o experimentado cualquier contratiempo que los detenga en el camino, recoger los heridos o enfermos que se hayan imposibilitados de continuar su marcha, contribuir a cortar los incendios en los campos o en las casas aisladas y prestar en suma, del mejor modo fuera posible, todo servicio que pueda conducir al objeto y realce de esta institución especialmente benéfica y protectora. En la cartilla del Guardia Civil, redactada por el propio Duque de Ahumada, su fundador, nos encontramos en su artículo 6. El guardia civil no debe ser temido, sino de los malhechores, ni temible, sino de los enemigos del orden. Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que a su prestación el que se críe cercado de asedios se vea libre de ellos. El que tenía su casa presa de las llamas considere el incendio apagado. El que vea a su hijo arrastrado por corrientes de agua lo crea salvado. Y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos. Este mandato reglamentario de atención al desprotegido tiene inmediata respuesta por parte de los primeros guardias civiles, y ya en 1848 se produjo el salvamento de los súbditos ingleses de la goleta Mary que naufraga frente a las costas de Sanlúcar de Barrameda, continuando en 1850, cuando los guardias civiles Pedro Ortega y Antonio Jimeno fallecen rescatando a las víctimas de un carruaje despeñado en una tormenta en el barranco de Belver, en Castellón, y con la asistencia a los afectados en la epidemia de cólera de 1855. Saltando en el tiempo, en la gran epidemia de gripe de 1918, de nuevo vemos a los guardias civiles realizando tareas que los ciudadanos, por miedo al contagio, no se atrevían a realizar, como la retirada y entierro de cadáveres, auxilio de doctores y sanitarios y muchas más. Un constante a lo largo del tiempo es la actuación de la Guardia Civil en la prestación de ayuda en temporales, nevadas, traslados de enfermos, incendios, búsqueda de desaparecidos, salvamento en ríos y pantanos. A lo largo del siglo XIX y principios de XX, los boletines oficiales de la Guardia Civil recogían los servicios beneméritos prestados por los guardias civiles, entre los que destacaban incendios, auxilio y protección de personas y propiedades, incluyendo náufragos, desaparecidos por temporales o indigentes, e inundaciones, calamidades públicas y catástrofes. Como colofón a esta trayectoria, el Real Decreto 2088 de 4 de octubre de 1929 concedió la Gran Cruz de la Beneficencia a la Guardia Civil, otorgándole públicamente de forma oficial el título de benemérita, haciendo justicia a la trayectoria mantenida por la institución desde su fundación. Se leía en este Real Decreto: por los innumerables actos de servicio abnegados, humanitarios y heroicos que los individuos pertenecientes al mismo han realizado con motivo de incendios, inundaciones y salvamento de náufragos. Estas conductas habían dado lugar previamente a la concesión de 438 cruces de beneficencia a título personal a miembros de la Guardia Civil. Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas. Esta tarde, como les anunciábamos, está con nosotros don Manuel Durán Santos, teniente coronel de ingenieros ya retirado del Cuerpo General de las Armas. Tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, recibe la especialidad fundamental de transmisiones. Buenas tardes, querido Manuel. Buenas tardes, Pater. Es un honor para mí participar en vuestro programa y encantado de estar en Radio María. El placer siempre nuestro, el traer a conocidos, a amigos, a militares que han servido a España durante tantos años y siempre con esa disposición del deber, como veíamos a lo largo de este inicio de todo nuestro programa. Antes de comenzar con esta pequeña entrevista, cuéntanos, ¿no?, ¿cómo surge tu vocación militar en general?
Bueno, pues en mi caso era bastante fácil porque mi familia estaba muy arriesgada en el ámbito militar. Mi abuelo materno guardia civil, mi tío guardia civil y mi padre militar. Evidentemente la cosecha estaba ya realizada en casa. Sin embargo, mi padre sí siempre nos orientó a que hiciéramos primero otros tipos de estudios para ver este tipo de situación final. Y por aquellos entonces, en los años 70, aparte de trabajar en los bachilleratos, pues existían lo que eran las laborales, que eran un sistema bastante bueno para enfocar pequeñas carreras técnicas durante 3 años. Y me recomendaron, entre comillas, realizar unas actividades de este tipo a partir del 4º de bachillerato, se hacían. Después, pues, fue la mili. Mi padre era militar y me dijo, mientras estás estudiando, pues haces la mili, así si no te convence, pues vas ya probando. Efectivamente, vas probando. Y entonces aparecieron las primeras formaciones y exámenes y me examiné para la Academia General Básica y aprobé. Fue mi primer paso, fue un maravilloso paso y un camino que desembocó evidentemente en la integración posterior en la Academia General Militar. Cuando uno empieza en la vida militar, ¿no? Si rebobinamos a la Academia General Militar de Zaragoza, a la Academia General Básica, ¿se imagina todo lo que tiene por delante? Pues yo personalmente pienso que uno empieza un proyecto de vida, pero no puede imaginar qué es lo que viene por delante. Puede intuir, evidentemente, en esos espacios en lo que se va a mover y ve precisamente unas constantes, pero también ve muchas variables. En mi caso, con 18 años, yo ingresé en una academia militar y lo único que tenía previsto era acabar esos años en principio. Mientras tanto, pues a lo largo de la vida de cualquier persona lo que intenta es intentar formar una familia. Esa familia también, entre comillas, es una de las partes más importantes que tiene el militar, porque para realizar sus sueños, si quiere seguir continuando, evidentemente exige una serie de valores que tiene que ser aportado, entre comillas, para que ese sacrificio pueda conseguir objetivo. En este caso, tanto el sacrificio como el valor fue fundamentalmente por parte de mi mujer. Poco se habla del sustento que tiene un militar, ¿no?, detrás. Muchas veces lo damos por hecho y un largo, etcétera, etcétera, pero ¿qué sería de nuestros militares, hombres y mujeres hoy, sin un marido, sin una esposa detrás para apoyar, para sustentar, para ser, ¿no? En definitiva, bueno, pues trabajo y amor a España. Uno, bueno, pues va cogiendo destinos, muchas veces con la familia detrás, enfocando más o menos su carrera, pero ¿por qué el mundo de las transmisiones? ¿Cuál fue el atractivo? Bueno, en mi caso, como recordarás, si en los periodos anteriores militares solamente salíamos con un arma, el arma de ingeniero. Tenía 2 especialidades, zapadores y transmisiones. Es decir, que podíamos ir a cualquier destino en un acuartelamiento. Estos estaban ubicados dentro de los cuerpos de ejércitos o unidades superiores. Pero las especialidades eran los 2, se estudiaban en las academias las 2 especialidades. Llegó el año 1997 y hubo que decidir esa especialidad. En mi caso yo lo tenía muy claro porque con la formación en telecomunicaciones, con las formaciones de cursos específicos a nivel nacional e internacional, las telecomunicaciones eran los que más puntos me daban y elegí telecomunicaciones. Primero porque me gustaba, segundo porque es un valor añadido para Fuerzas Armadas, es una innovación importante, y en tercer lugar era porque veía mucho más camino para mi progresión en carrera. Bueno, uno al final siempre le acaba dando la razón a los padres, aunque no sé si en el momento de ir a estudiar afirmativo. Dice uno, pero ¿qué voy a hacer si yo ya quiero ser militar, si yo quiero entrar? Y dicen, bueno, mira, calma, ten paciencia, y al final todo se va pues arreglando, ¿no? Estamos tocando una vez más los valores dentro del ejército, ¿no? Y así lo has nombrado. ¿Qué valores distintos a los regulados por la norma militar consideras esenciales en el quehacer diario de un militar?
En mi opinión, los valores militares son es un valor conjunto de principios éticos y morales que guían la conducta de los militares y fundamentan la razón de su ser. Estos valores fundamentales son muy útiles para la integración, la cohesión y el compromiso de sus miembros, y se traduce en acciones concretas que benefician tanto a la institución como a la sociedad. Para todo militar, en condiciones normales, cuando hablan de elementos fundamentales o qué piensan, lo que hablan es de amor de patria, compañerismo, disciplina, ejemplaridad, etcétera, etcétera. Pero después de todo eso, yo lo que incluiría es la justicia, la responsabilidad, la subordinación, la honestidad y el liderazgo. Para mí son las bases de identidad de un militar y guían la actuación de sus miembros en todas sus facetas. Sin duda, en todas las facetas, empleos y allí donde cada uno esté destinado. ¿Qué aprendizajes, ¿no?, extraíste de tu tiempo de servicio como oficial que te han servido fuera del ejército en lo profesional o en lo personal, ¿no? Porque uno no quita el uniforme, se lo deja allí con todo, sino pues eso repercute también en la profesionalidad y sobre todo en lo personal, ¿no? Pater, esos valores se llevan toda la vida. Ya vienen innato en el ADN de la persona y los valores anteriormente mencionados como la disciplina, lealtad, trabajo en equipo, sacrificio, honor y sentido del deber, se pueden obtener unos aprendizajes muy valiosos tanto para la vida personal como para la vida laboral. De ellos yo he extraído una mejor gestión de la responsabilidad, el desarrollo de la capacidad de liderazgo, la colaboración con diferentes entidades y personas, el fomento de la ética y la integridad y la adaptación al medio. Esta última, la adaptación al medio, es muy militar, que lógicamente es así. Pero aparece una nueva palabra, la resiliencia, que afronta situaciones adversas, que cuida el trauma, las tragedias y cómo sobrevivir. Y es una de las partes más importantes. Esto lo he comprobado años posteriores, sobre todo en empresas civiles y en organismos oficiales en el ámbito internacional o europeo. Sí, no, sin duda, cuando uno habla con empresas civiles que tienen en sus filas a personal del ejército que trabajó o que se forma, o incluso bueno, pues las situaciones de catástrofe que hemos hablado anteriormente en el contexto de la Guardia Civil, siempre resaltan los valores del personal de las Fuerzas Armadas y la facilidad con la que se trabaja con esas personas que llevan en su ADN y desde su formación pues estos valores que tanto apreciamos y que siempre queremos tener personas con ellas al lado. Y ya desde el retiro, ¿cómo describirías el propósito fundamental de las transmisiones? A día de hoy, desde mi punto de vista, si en el entorno de las comunicaciones existen lo que nosotros, los técnicos, llamamos palabras, que son cosas que son difíciles de entender, y por eso somos un poco raros los ingenieros. Las comunicaciones a día de hoy, tanto las militares como posiblemente las civiles, van muy unidas. Normalmente, como toda la tecnología, van primero las comunicaciones militares y de ahí se sacan todo lo demás. En ellos tenemos comunicaciones, o deberían de garantizar esas comunicaciones unificadas, seguras en un entorno complejo y en un constante cambio, integrando nuevas tecnologías, en el caso que últimamente estamos viendo, el 5G y el 6G, la inteligencia artificial, las comunicaciones cuánticas para mejorar eficiencia operativa, y también hay que fortalecer la relación con nuestros aliados, con el fin de asegurar sobre todo la protección de la información y la resiliencia, como anteriormente hemos dicho, del sistema frente a las amenazas tecnológicas y al ciberespacio. Sin duda, palabras que ya han salido, pero que con los que iremos poco a poco desgranándonos, y porque muchas veces como ciudadanos podemos ver a los militares en sus cosas, ¿no?, en sus historias, pero el mundo de las transmisiones tiene una repercusión civil, ¿no? Ya no digo solo de defensa, que por supuesto, pero ¿qué cosas crees vosotros que nos ayudan a nosotros? ¿Qué cosas creáis, hacéis, jugáis, ¿no?, para que nosotros podamos, bueno, pues tener la vida más fácil, aunque algunas ya las nombraste?
Bien, en el mundo de las telecomunicaciones militares son muy cruciales, inclusive yo diría casi fundamental. Recordemos hace muy poco tiempo que hemos tenido un apagón. Todos recordamos qué es lo que ocurrió. Los sistemas militares mantienen todos sus sistemas de mando y control, comunicaciones, y evidentemente lo que más nos llama la atención son las emergencias, y sobre todo las emergencias dentro de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o cualquier entidad determinada. Podríamos ayudar a infraestructuras de comunicaciones vitales para evitar ese tipo de problemas, como intentar resolver los problemas de la telefonía celular o Internet, que están fallando en esos momentos, también permitiendo enlaces de voz, dato, vídeo para la coordinación de respuestas, se hacen en hospitales o se hace en diferentes lugares de primera importancia. La seguridad y el bienestar de la población, pudiendo usar sistemas como nosotros tenemos, sistemas satelitales, redes redundantes, y mantener la conectividad de las zonas afectadas. Hoy ya tenemos un ejemplo en España, que es la Unidad Militar Emergencia, que realiza todo esto que anteriormente hemos hablado. Eso exige continua formación, ¿no? Uno no estudia una vez y ya se queda, ¿no? En tu caso, amplia, e incluso en el extranjero. ¿Cómo es la formación de nuestro ejército comparado con el de otros en los que estuviste o pudiste ver a lo largo de tus años de carrera? La formación dentro del entorno militar, a todos los niveles, academia de oficiales, academia de suboficiales, inclusive la tropa, es muy buena. Cierto es que, y debido a las grandes cantidades de especialidades que existen, hay que realizar formaciones muy específicas para que tanto los especialistas en telecomunicaciones, transmisiones, como en guerra electrónica, que están separados. Además, estas formaciones tienen unas formaciones por unidades, sean tácticas o sean estratégicas, tanto las alianzas que España está utilizando. Hay formaciones específicas en la OTAN y que son llevadas por todos los ejércitos, tierra, mar, armada y ejército del aire y espacio. Y además también están entrando las nuevas especialidades, sobre todo esta de ciberseguridad, que está dando un empuje importante a Fuerzas Armadas y que está creando unidades muy específicas. ¿Y cuál dirías que fue tu mayor orgullo como oficial de ingenieros, de transmisiones, y qué experiencia lo marcó como tal? Yo, repasando un poco mi pasado, en principio, dividiría esta pregunta en tres áreas, y quiero ser muy, muy concreto. Hay una primera parte que es la unidad operativa cuando sales, que son como la brigada paracaidista que yo estuve. Te especializa evidentemente en el ámbito de campo y muy directamente sobre zona de operaciones. Posteriormente hice el curso de helicópteros con todas sus especializaciones y el curso de telecomunicaciones o jefe de transmisiones, y lo desarrollé precisamente en esta unidad. En segundo lugar, estuve en el Estado Mayor de la Defensa ya como trabajando en el ámbito de proyectos tecnológicos importantes de Ministerio de Defensa, y estuve trabajando en los sistemas de mando y control, los programas de comunicaciones, tanto del SpainSat como XStar, que son los dos satélites que tenemos en España, así como trabajos en la OTAN, ¿no? Sobre todo, trabajo con los cross-border entre España y Francia, que es pasar las comunicaciones españolas a Francia para que se sigan haciendo las mismas actividades dentro de OTAN. Y por último lugar, fui miembro creador y primer jefe del batallón de transmisiones de la UME en su proyecto de comunicaciones, tanto en el ámbito de J6, cuartel general apoyando al general, como jefe del batallón del Betume. Formando parte de la historia, como por muchísimos acontecimientos que no se conocen y algunos que hoy sacamos a la luz como esa querida unidad militar de emergencias. Además, pues también participaste en misiones en el extranjero. No hace mucho, decimos no hace mucho, pero hace casi ya un año, por Navidades, entrevistamos al comandante del buque Camino de la Antártida. También estuviste allí, ¿no? ¿Cuál fue el papel? Efectivamente, sí. Yo podría hablar de las misiones más arraigadas para mí,
que fue la primera que fue en Bosnia, que es la que realmente fue el punto de partida de ver las realidades de la guerra y de la destrucción del propio hombre, que fue en Bosnia, ¿no? Entonces ahí estuve como jefe de transmisiones en un contingente francés-español en operaciones con IFOR y SFOR, y una división importantísima compuesta por el ejército francés, el ejército alemán y el ejército italiano, que era la división Salamander. Y la Antártida, como me preguntas, fui como jefe de transmisiones en una base española, que es la isla Gabriel de Castilla, durante un periodo aproximadamente de casi 2 meses y medio, apoyando a científicos y realizando estudios específicos militares, sobre todo en comunicaciones satélite y telemedicina, y apoyando a la Universidad de Granada y a la Universidad de Barcelona. Mejor en la Antártida que en Bosnia, ¿no? Bastante mejor. aunque el frío sea distinto, pero... El frío conserva. Esa tranquilidad y ese, ausencia de guerra que allí está con toda la paz y con toda la tranquilidad del mundo. Vine con más pelo. Eso es. Bueno, pues la pregunta... Bueno, aunque casi nos la has respondido, pero todas las misiones, ¿no?, internacionales en las que participaste, acudiste en calidad de oficial de transmisiones, ¿no?, en otros puestos o labores. Siempre he participado como jefe de transmisiones y guerra electrónica. En mi caso, porque el curso era de transmisión y guerra electrónica. Y en el curso y en la misión Antártida, aparte de ser de jefe de transmisiones, fui ayudando a un médico en comunicaciones de telemedicina, que fue cuando empezó, para ver los problemas que pueden ocurrir en una misión y no tener todas las especialidades que existen en el hospital militar como es suya, evidentemente. Y ahí más que nunca no queremos ningún problema, para que no pille en mitad de operación. Efectivamente. Después hablaremos de la guerra electrónica, pero cuando uno va de misión o a unas simples maniobras, pues las transmisiones tienen mucha importancia. Pero ¿cómo planifica uno, ¿no?, la instalación, el despliegue de comunicaciones en terreno, radios, enlaces satélites, etcétera, ¿no? ¿Cómo...? Pues esto es muy fácil y te lo podría responder hasta María, ¿no? María está acostumbrada a coger un proyecto y a romperlo a trozos, porque nadie se pone de acuerdo. Entonces, al final te llega un trozo, te llega otro. Y aquí lo que se trata es de hacer un estudio sobre plano, después un estudio sobre el terreno y después estudiar las características específicas de todos los elementos que vas a poner. Ver la compatibilidad electromagnética en comunicaciones, las gestiones de frecuencia con organismos, tanto nacionales como la OIT, y realizar pues lo que los transmisioneros o matildes, como dicen, se llaman órdenes básicas de transmisiones. Posteriormente es gestionar todos los elementos en un puesto de mando, depende de necesidades. Como bien has estado en zona de operaciones, pues el tener la posibilidad de conectar un teléfono, un vídeo, hacer una videollamada, el tener todas las actividades para que los demás puedan disfrutar de esas actividades en zona de operaciones. Si uno normalmente dice, estos no hacen nada hasta que falla el móvil y el WhatsApp, y entonces no puedes hablar con la madre o con los amigos y dice, por favor. No, no parece. Sí, lo ha contado a nosotros que nos cuesta hasta sintonizar la radio como si fuese... No, pero muy bien. Hemos hablado de guerra electrónica. ¿Qué medidas se aplican ante una posible interferencia o ataque electrónico para asegurar orden y servicio? Porque hoy el concepto de guerra ha cambiado y muchas veces es más guerra electrónica que guerra en el sentido antiguo, ¿no? Pues esto también tiene palabras. Es muy curioso, ¿no? Y además todo lo que es la electronic warning, como dicen los americanos, y nos basamos evidentemente en todos los manuales americanos, el sistema de telecomunicaciones está separado de la especialidad de guerra electrónica, pero desde mi punto de vista las medidas para contrarrestar una interferencia pueden ser las que incluyen todas las tecnologías de baja observabilidad, llamada en inglés stealth, sigilo, para intentar reducir la detectabilidad, el aumento de la potencia de transmisión de los elementos de la técnica contra medidas electrónicas y el empleo de software muy avanzados para discriminar estas señales.
También se implementan sistemas de monitoreo constantes, de tal manera que se puede ver todas las interferencias. Inclusive en estas últimas acciones ya estamos pegados a la artillería y la artillería tiene misiles antirradiación para atacar fuentes de interferencia. Y se desarrollan tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, las comunicaciones cuánticas, para mantener esa superioridad electrónica en el campo de batalla. A lo largo del día, bueno, uno está buceando por internet y dice de repente antivirus, ¿no? A lo largo del día, de los meses o de los años, ¿son muchos los ataques que puede sufrir un país o no sé si una empresa o un país a nivel general o por sectores, no sé? Ciberseguridad. Hay un cuartel general de ciberseguridad muy cerquita de aquí. Entonces es ver las estadísticas que hay mensuales que se sacan y son impresionantes. El año pasado creo que fueron más de 250.000 ataques a diferentes organismos en el interior de España, organismos civiles y nada. Y aquí está la nueva guerra. Sí. Este es el sistema que es capaz de poner en movimiento una central nuclear y de activarla y sacarnos a todo fuera de un sitio, ¿no? Hospitales, bancos, nos pueden llevar a la quiebra. Esta es la guerra del futuro. Sí, apagar todas las comunicaciones, y un largo, etcétera. Voy a hacer una pregunta que no sé si se ha dado, pero me imagino que sí, ¿no? ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado con tu juicio técnico bajo presión, ¿no? ¿Cómo la abordaste internamente? Bueno, pues las telecomunicaciones, trabajar en telecomunicaciones es todo, es sota caballo rey, es muy estándar. Y se puede haber a lo mejor una emergencia en un momento determinado que se rompen equipos, etcétera, etcétera. Pero yo, en otra de las especialidades que he estado trabajando mucho tiempo, casi 20 años, que ha sido volando, y María tiene también a su padre en el mismo entorno. Cuando hemos estado en zona de operaciones, pues las misiones, sobre todo nocturnas, los vuelos con gafas de visión nocturnas, son muy complicados, son vuelos muy estresantes y normalmente lo que se intentaba en aquellos casos en la zona de Bosnia o la zona de Kosovo o en esos entornos es que no te alumbrara un radar o un equipo que te está alumbrando con un misil tierra-tierra. Entonces, al ocurrir eso que ocurre en el aparato en el interior, dos personas, piloto, copiloto y mecánico, tercero, y se produce un choque moral. Y hay que hacer una actuación muy rápida para hacer un planeamiento específico, bajar a unas alturas, ponerte bajo tierra, lo más bajo de tierra, en vuelo que se llama NOE, en principio, y salir victorioso de esa emergencia. Esos puntos son muy delicados, pero también son muy delicados los puntos cuando se trabajan con operaciones especiales. Os hago recordar aquellos oficiales retenidos en los puentes en la guerra de Bosnia, en Banja Luka, que hubo que hacer varias operaciones especiales para sacarlos de ello. Entonces, bajo presión, bajo fuego y nocturno, evidentemente debe llegar en esos puntos, y esa es una presión muy fuerte que después salen secuelas normalmente. Sí. Despertares, y uno va con ellos y es de nuevo, ¿no? Y la grandeza creo que de este programa es poder hablar pues incluso de estas situaciones que muchas veces sentados en el sofá nos parecen normales pero que entrañan y llevan consigo pues toda una serie de aprendizajes y de secuelas también, ¿no? Hoy hablamos, ¿no?, por ser mes de octubre, de la Guardia Civil, y tú también trabajaste con ellos, ¿no? ¿En qué consistía, ¿no?, hasta donde se pueda contar tu labor? Bueno, yo estuve trabajando en los 6 últimos años de mi vida militar en Guardia Civil. Guardia Civil no tiene personal específico, no tenía personal específico con experiencia en telecomunicaciones y acudía a Fuerzas Armadas. Salían algunas vacantes de libre designación y tú marchabas. Entonces había
una oficina de telecomunicaciones donde tú trabajabas con ellos y ayudabas en todo su contenido. Yo cuando llegué, pues me dieron algo un poco peculiar, que se llamaba SIBE, Sistema Interactivo de Vigilancia Exterior. Tenía como jefe un coronel de Guardia Civil, que por cierto era un profesional como la copa un pino, y un hombre leal al mando y al subordinado. Y mi trabajo consistía en realizar estudios para que los mantenimientos de todos los equipos optrónicos, radárico y su sistema de mando y control fuese constante. Estoy hablando de un sistema que es el que hace la vigilancia desde un punto de España, desde Huelva hasta la frontera con Francia, donde se ven las pateras, donde se ven las llegadas de narcotráfico y donde se ve todo lo demás. Es una vigilancia de todas las costas españolas con estos equipos que son una millonada, que es lo que valen. Entonces, estuve trabajando en ese entorno. También trabajamos en la implementación del sistema de identificación de matrículas para los puertos, para todos los puertos, sobre todo del norte de África, y trabajando muy conjuntamente con frontes en casi todos los puntos de fronteras entre Finlandia, Estonia, Polonia, Rumanía, Grecia, Croacia, Bulgaria, y trabajando también en las fronteras españolas, las terrestres, la de Ceuta y Melilla. Sí, que son las puertas, y uno cuando sale de casa cierra, cuando entra cierra, y también nuestras fronteras pues necesitan pues ese control y esa labor también dura, porque es también una labor dura. ¿Cómo entiende el lema "el honor es mi divisa" aplicado a esta especialidad de transmisiones, ¿no? Siendo un fusionado? Yo creo que cualquier especialidad dentro de Guardia Civil, es decir, una vez que entra en Guardia Civil se impregna de su uniforme y de su forma de ser. Para mí es un resumen de una filosofía de vida que se recoge de la antigua cartilla, como has comentado. Además de un compromiso con la integridad, con la rectitud de sus miembros. La Guardia Civil es una institución de primer orden, arraigada a dichos valores que no trascienden en el tiempo. Estos valores fundamentales son, para mí, el cimiento de su labor diaria, que guían al servicio y su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nosotros. Y esto es aplicable a sus servicios, inclusive las telecomunicaciones y la informática. Muy bien, ya decíamos, y para terminar, ¿no? Pues estarán preguntando los oyentes, pero ¿qué relaciona Transmisiones con María y a Manolo con María? A ver, les anunciamos que, bueno, se conocen y han notado cierta familiaridad porque es el suegro de María, ¿no? Y por eso ha sido hoy invitado muy especial, no solamente por ser suegro de, sino sobre todo por todo lo que nos ha aportado. Y por eso la última pregunta. Ahora mismo, en la actualidad, ¿en qué tipo de proyecto personal te ves implicado fuera del servicio o ya retirado de todo menos de nietos? Bueno, pues soy muy curioso. Sigo leyendo, sigo estudiando e intentar buscar información referente a todo el ámbito de lo que anteriormente he estudiado. Y además hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, que nunca he tenido tiempo, de buscar pues mucha información de mi familia, de los padres de mis padres y eso. Y estoy en ello, estoy trabajando con parte de mi familia en buscar información y hacer un pequeño resumen para que mis hijos, mis nietos, pues tengan un preview de que sepan de dónde vienen y cómo lo demás, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, que los nietos son la sorpresa y el mantenimiento, y el entretenimiento, que hacen que la vida de un retirado sea mucho más alegre. Te dan paz, felicidad y sobre todo mucha curiosidad. Mucha curiosidad. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Durante esta tarde y por todo lo que nos has transmitido y lo que hemos aprendido. Ha estado con nosotros don Manuel Durán Santos, teniente coronel de Ingenieros, ya retirado, y en esta tarde pudimos disfrutar de su sabiduría, de su tiempo y de su amistad. Gracias. Gracias a vosotros.
bajo la bandera de Jesús. Cada 12 de octubre, mientras España celebra su fiesta nacional, miles de militares miran al cielo con devoción, no solo por el orgullo de servir a su país, sino porque ese día también se honra a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y figura profundamente ligada al mundo castrense. La historia de esta devoción se remonta a los orígenes del cristianismo en la península. El apóstol Santiago, desanimado por su escasa acogida de la predicación en Hispania, recibió la visita de la Virgen María, que se le apareció sobre un pilar de jaspe a orillas del Ebro. Aquel encuentro no solo renovó su ánimo, sino que dio origen a una de las devociones marianas más antiguas del mundo. Con el paso de los siglos, la Virgen del Pilar se convirtió en símbolo de fe, fortaleza y esperanza para millones de personas, y también para las que visten uniforme. Pero, ¿y cómo se forjó este vínculo tan especial entre la Virgen del Pilar y la Guardia Civil? Para entenderlo, hay que viajar al siglo XIX, concretamente al año 1864. En septiembre de este año fue destinado al Colegio de Huérfanos de Valdemoro el primer capellán castrense del centro, don Miguel Moreno Moreno. Este sacerdote no solo organizó la capilla del colegio, sino que instaló en ella una imagen de la Virgen del Pilar e inculcó a los jóvenes alumnos una profunda devoción hacia ella. La semilla estaba plantada, y como ocurre con las buenas semillas, pronto empezó a dar su fruto. Por disposición oficial, recogida en el Boletín del Cuerpo el 24 de septiembre de 1864, la Virgen del Pilar fue nombrada patrona del Colegio de Guardias Jóvenes. A partir de ahí, los guardias formados en Valdemoro llevaron consigo esa devoción allá donde eran destinados, extendiéndola por toda la geografía nacional. El paso definitivo llegó en 1913. El 7 de enero de ese año, el entonces director general del cuerpo, el general Aznar, solicitó oficialmente que la Virgen del Pilar fuera proclamada patrona de la Guardia Civil. La petición fue aceptada y firmada por el rey Alfonso XIII el 8 de febrero de ese mismo año. Desde entonces, la Virgen del Pilar no solo acompaña espiritualmente a los guardias civiles, sino que forma parte de su identidad, de su historia y de su día a día. 100 años más tarde, en el 2013, con motivo del centenario de ese patronazgo, el arzobispo castrense don Juan del Río escribió una carta pastoral titulada María, columna firme de nuestra fe. En ella invitaba a renovar el vínculo entre el cuerpo y su patrona, recordando que la Virgen del Pilar presenta valores que están en el ADN del Guardia Civil: el heroísmo, la constancia, la valentía y la profesionalidad. En sus palabras, la Virgen es guía y ejemplo para quienes llevan en su bandera el lema de paz y honor. No deja de ser significativo que su festividad coincida con el Día de la Hispanidad. En una jornada que celebra la unidad, la historia compartida y el papel de España en el mundo, la Virgen del Pilar se convierte en un símbolo que trasciende lo religioso. Es también un emblema de cohesión, de tradición y de servicio. Por todo esto, hoy queremos rendir homenaje a la Virgen del Pilar, no solo como patrona de la Guardia Civil, sino como madre espiritual de todos aquellos que con entrega y sacrificio sirven a España desde las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Las Armas de la Fe, el programa que aterriza en la historia y en la actualidad del Arzobispado Castrense de España, pero que también nos acerca a los ejércitos, Guardia Civil y Policía Nacional, llega a su fin en este sábado. Mes de octubre, y tocaba una emisión especial sobre la Guardia Civil, una institución que ha forjado su identidad en más de 180 años de historia bajo el lema «El honor es mi divisa», guía moral que desde 1845 sigue grabada en cada guardia civil como deber irrevocable. El honor
ha de ser la principal divisa del guardia civil, debe conservarlo sin mancha. También hemos escuchado de la mano del teniente coronel don Manuel Durán Santos, oficial del Ejército ya retirado, que se formó y sirvió a España en tantos lugares y puestos desde sus inicios en el ámbito de las transmisiones. Con él, y gracias a él, pudimos ver cómo se encarnan valores como la disciplina, la lealtad, el espíritu de sacrificio, la abnegación, la justicia, principios que siguen vivos hoy en día también en la Guardia Civil gracias a la cartilla fundacional y su legado institucional. Así pues, gracias al brillante testimonio de nuestro invitado y a ustedes oyentes por elegir abrir esta tarde de sábado a una institución que combina tradición, modernidad y vocación de servicio. Nos despedimos hoy recordando que estar atentos, informar y participar es también parte de construir una sociedad más segura. María Esteban nos trajo a la siempre queridísima Virgen María del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Radio María. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta de su puño y letra y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderos. Recuerdo la dirección, Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María y, por supuesto, no falten el próximo sábado 23 de noviembre a las 3 de la tarde, 2 en Canarias. Seguro que nos esperan testimonios preciosos y recuerdo a los caídos por España. Con nuevas singladuras y con la más rica actualidad. Hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el Arzobispado Castrense de España, por todos los capellanes castrenses, de una manera muy especial por aquellos que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recen por los centinelas de la paz, por un servidor y por María Esteban. Y recuerden, el próximo programa, sábado 23 de noviembre, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Hasta entonces, que el honor les acompañe. Han escuchado Las Armas de la Fe con el Pater Benito Pérez Lopo.